Hay profetas que susurran consuelo y profetas que te obligan a mirar el abismo. Ezequiel fue ese segundo tipo, un sacerdote sin templo, un hombre arrancado de su hogar, encadenado en un imperio enemigo. Desterrado a Babilonia, la ciudad que se hacía llamar Puerta de Dios, pero que estaba llena de ídolos monstruosos y cultos oscuros. Estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. En un campo de exilio, junto a un río extraño, los cielos se abrieron, no para consolar, sino para mostrarle ruinas, fuego y juicio. En 586 a.C., Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y deportó miles a Babilonia. Las tablillas babilónicas halladas en Irak registran los nombres de los exiliados judíos y confirman la existencia de comunidades hebreas en la región del Quebar. Babilonia no era solo un imperio político, era un monstruo espiritual. Sus zigurats imitaban montañas sagradas. Sus sacerdotes conjuraban dioses terribles. En Apocalipsis se la recuerda como la gran ramera, símbolo del orgullo que corrompe naciones enteras. Ezequiel no ofrecía esperanza fácil. Describía criaturas imposibles, ruedas de fuego, tronos ardientes. Hablaba de la gloria de Dios abandonando su templo, un acto tan impensable que equivalía a admitir que Israel había perdido el favor divino. La gloria de Jehová se apartó de sobre el umbral de la casa. ¿Qué haces cuando tu Dios parece marcharse? ¿Cómo se predica esperanza en un mundo en ruinas? ¿Dónde queda la fe cuando todo lo sagrado se convierte en polvo? Hoy millones viven en exilio, refugiados de guerras, migrantes que cargan su fe en mochilas. ¿Dónde está Dios en los campos de desplazados? ¿Quién se atreve a profetizar esperanza cuando todo parece perdido? Prepárate para entrar en su mundo, el mundo de Ezequiel, oscuro, doloroso, profético, el abismo donde nació una voz que aún nos habla. Esto es Código Divino. Jerusalén ardía. Las murallas sagradas se derrumbaban y el templo, orgullo del pueblo elegido, se convertía en cenizas. Nabucodonosor no solo destruyó una ciudad, desmembró una fe, deportó sacerdotes, quemó genealogías, profanó lo santo y quebró la identidad de un pueblo que se creía invencible. El profeta Jeremías había advertido este desastre. Sus lamentos describen la ciudad devastada y el clamor de un pueblo sin refugio. Como dice Lamentaciones 1:1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha hecho como viuda. Los supervivientes fueron arrastrados a Babilonia, la ciudad demonio, la puerta de los dioses, un laberinto de ídolos colosales, demonios alados tallados en piedra, templos en forma de zigurats que se alzaban como montañas sagradas desafiando al cielo. Los sacerdotes babilónicos servían dioses con nombres terribles, conjuraban rituales oscuros y proclamaban el poder de un rey que se creía divino. Los arqueólogos han desenterrado tablillas administrativas donde se listan los nombres de exiliados judíos como propiedad del rey de Babilonia. Relieves antiguos muestran prisioneros encadenados, obligados a llevar ofrendas a un rey dios sentado en su trono. Babilonia no era solo conquista militar, era dominación espiritual. Era absorber culturas, borrar memorias, imponer nuevos dioses. En los salmos, el pueblo recordaba su dolor junto a los ríos de Babilonia. Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Cómo mantener la fe en el vientre del monstruo? ¿Cómo creer en un Dios que permitía ver su templo reducido a polvo? ¿Dónde queda la esperanza cuando todo lo sagrado se convierte en ruinas y exilio? El exilio como infierno viviente. Ezequiel era sacerdote. Su vida estaba destinada a servir en el templo de Jerusalén, ofrecer sacrificios, enseñar la ley, custodiar lo sagrado. Pero vio cómo todo ardía. Las murallas se derrumbaban, el templo, orgullo y centro de su fe, era reducido a cenizas ante sus ojos. Nabucodonosor no solo destruyó una ciudad, profanó un pacto, rompió la identidad de su pueblo y dispersó a su casta sacerdotal. Ezequiel fue uno de los que fueron encadenados y llevados al exilio.
no a cualquier lugar, sino a Babilonia, la llamada Puerta de los Dioses, una ciudad monstruosa, llena de templos en forma de zigurats, ídolos colosales y relieves de demonios alados que vigilaban desde las murallas. Allí, el rey no solo gobernaba como hombre, sino como Dios viviente, reclamando la adoración que en Jerusalén estaba reservada al Santo de Israel. La Biblia nos cuenta el clamor del pueblo en ese exilio. Salmo 137, 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Fue en ese paisaje de humillación que Ezequiel fue llamado. Entre prisioneros que lloraban su derrota, él escuchó la voz de un Dios que parecía haberlos abandonado. Jeremías, su contemporáneo, ya lo había advertido desde Jerusalén. Lamentaciones 1:1. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha hecho como viuda. Ezequiel vivió esa profecía como realidad. Los arqueólogos han confirmado este exilio con tablillas halladas en Babilonia, que registran nombres de deportados judíos como propiedad del rey. Relieves antiguos muestran prisioneros encadenados, llevando ofrendas a un rey dios. Fue una conquista militar, sí. Pero sobre todo, fue un intento de borrar una fe y una identidad. ¿Cómo debía reaccionar un sacerdote sin templo? ¿Cómo proclamar santidad en un lugar contaminado de dioses enemigos? ¿Cómo hablar de esperanza cuando incluso Dios parecía haber dejado su casa? Ezequiel estaba atrapado en el vientre del monstruo, pero fue allí donde empezó a escuchar. Fue allí donde comenzó a ver. El sacerdote sin templo, crisis de identidad. Ezequiel era sacerdote. Su vida estaba destinada a servir en un templo que ya no existía. El lugar donde debía ofrecer sacrificios, donde la gloria de Dios habitaba entre los querubines del arca, había sido arrasado. Convertido en cenizas ante sus ojos, deportado a Babilonia, terminó viviendo en Tel Aviv, junto al río Quebar, una colonia de exiliados hebreos en tierra extraña. Allí no había altar ni incienso sagrado, solo cadenas invisibles, humillación y silencio. Para un sacerdote era el final de su vocación. Sin templo, Enni era un hombre roto, exiliado, humillado, irrelevante. Pero fue allí, junto a las aguas extranjeras, en un suelo consagrado a dioses enemigos, que ocurrió lo imposible. Se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. El Dios que parecía haber abandonado su casa, habló en tierra impura. El Dios que había permitido la derrota del pueblo escogido decidió rebelarse entre exiliados, no en Jerusalén, sino en el corazón del imperio enemigo. ¿Por qué elegiría Dios hablar en un lugar donde su nombre era blasfemado? ¿Por qué romper el silencio en un paisaje de ídolos, zigurats y reyes que se proclamaban dioses vivientes? Quizá para mostrar que su gloria no está encadenada a piedras ni a fronteras, que su voz atraviesa el exilio y el juicio, que incluso en el vientre del monstruo, Él sigue siendo Dios, el silencio de Dios, la pregunta oscura. El exilio no fue solo un castigo, fue una herida abierta en el alma de un pueblo. Fue el momento en que la fe tembló, donde la pregunta más peligrosa se volvió imposible de evitar. ¿Había sido Yahvé derrotado por Marduk? ¿Cómo aceptar que el Dios que los sacó de Egipto permitiera que su templo ardiera como un sacrificio profano? Lamentaciones 2:7 lo grita como un lamento desesperado. El Señor desechó su altar, aborreció su santuario. El humo del templo no era incienso, era señal de abandono. Los salmos se apagaron en gargantas secas. Los sacerdotes, herederos de pactos sagrados, quedaron mudos, con las manos vacías, incapaces de invocar su presencia. ¿Dónde estaba Dios? Esa no era solo una pregunta de exiliados arrodillados junto a ríos extranjeros. Era un desafío que helaba la sangre. ¿Se había cansado? ¿Se había vuelto indiferente? ¿Se había ido? Y esa pregunta sigue viva. Se escucha en ciudades arrasadas por bombas, en fronteras que separan familias, en hospitales donde los monitores se apagan con un pitido final, en fosas comunes de genocidios silenciados. El silencio de Dios no es solo un recuerdo antiguo, es un abismo
que se abre bajo nuestros pies. Nos obliga a mirarlo sin esperanza fácil, a preguntarnos si hay fe que pueda resistir cuando incluso el trono de Dios parece vacío, el hombre que vio el horror. Pero Ezequiel no fue elegido para dar esperanza fácil. No fue llamado para consolar o para calmar. Fue escogido para mirar lo que nadie soportaba ver, para describir visiones que harían temblar a un ejército. Era un hombre al que Dios obligó a encarnar su mensaje. Le ordenó comer un rollo escrito por dentro y por fuera, lleno de lamentos y ayes. Comer el juicio para hablarlo con su propia boca. Ezequiel 3:1-3 narra: Hijo de hombre, come este rollo y ve. Habla a la casa de Israel. Lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Una dulzura que pronto se volvería amarga, porque el mensaje era condena. Dios le quitó la voz para que no hablara más que sus palabras. Ezequiel quedó mudo durante días interminables, esperando la orden divina para romper el silencio. Fue forzado a acostarse sobre un lado durante más de un año, simbolizando el castigo que se avecinaba. Y aún más, se le ordenó cortar su propio cabello con espada, dividirlo en partes, quemarlo, esparcirlo al viento y destruirlo, como señal del destino de Jerusalén. Fuego, dispersión y muerte. ¿Profeta o loco? ¿Vidente o condenado? ¿Un hombre elegido o un hombre maldito por ver demasiado? Ezequiel no ofrecía palabras bonitas. No adornaba la ruina con consuelo. Ofrecía verdad, cruda, sangrienta, irrefutable. Era la voz del juicio, el testigo del desastre que nadie quería admitir. El universo de los dioses extranjeros. En Babilonia, las sombras no estaban vacías. Demonios alados decoraban templos, esculpidos en piedra para vigilar con ojos imposibles. Enormes toros alados con rostros humanos custodiaban las puertas, símbolos del poder y del terror. Sacerdotes poderosos dominaban rituales oscuros. Conjuraban dioses con nombres inhumanos, hablaban en lenguas olvidadas, realizaban ofrendas sangrientas para mantener a raya a espíritus famélicos. En sus zigurats elevaban sacrificios como si el humo pudiera abrir un canal directo al inframundo. El rey no era solo rey, era un dios viviente. Su palabra era ley y decreto divino. Babilonia no era simplemente una ciudad, era un altar gigantesco construido al orgullo humano, una torre que pretendía tocar el cielo y usurpar el trono de Dios. Isaías 47, 5-6 la llama la desoladora, la que dice en su corazón: yo seré señora para siempre. Apocalipsis 17:5 la recuerda como la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Pero su nombre, Babilonia, cargaba un enigma perverso: Babilú, la puerta de Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Qué entidad respondía a los rezos en esa ciudad cubierta de oro y sangre? ¿Qué poder aceptaba los sacrificios y susurraba en los sueños de sus sacerdotes? Para un sacerdote de Yahvé, para un exiliado como Ezequiel, Babilonia no era solo un lugar de cautiverio. Era el corazón de un culto extraño. Era el vientre de un monstruo espiritual. Y fue allí, entre esos ídolos impasibles, donde Dios decidió hablar. El rol imposible, el atalaya del abismo. Dios no llamó a Ezequiel para consolar, lo llamó para advertir. Te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. No para susurrar esperanzas fáciles, sino para gritar alarma en medio de las ruinas. Su misión era imposible: anunciar el juicio a un pueblo que no quería escuchar. Decirles que el desastre no era un error diplomático, sino un castigo merecido, que el exilio no era el final de Dios, sino el resultado de su traición. Ezequiel 3:18 contiene la advertencia más brutal: si no adviertes al malvado, demandaré su sangre de tu mano. No había escapatoria. El silencio era complicidad, la indiferencia condena. Ezequiel se convirtió en centinela en tierra enemiga, un vigía en el infierno. Rodeado de ídolos extranjeros, exiliado junto a un pueblo humillado, debía mantener sus ojos abiertos y su voz lista para pronunciar juicio. No era un papel honorable, era un destino insoportable. Ser odiado por los suyos, rechazado como traidor, ridiculizado como loco, todo para entregar un mensaje que nadie quería recibir. ¿Quién quiere ser el mensajero de la catástrofe? ¿Quién soporta ser la voz que anuncia la ruina cuando todos suplican mentiras reconfortantes?
Ezequiel no fue un profeta que trajera alivio fácil. Fue el testigo obligado del fracaso de su pueblo, del momento en que la alianza se rompió y Dios pareció retirarse entre llamas y polvo. Fue el sacerdote sin templo, el exiliado que vio el corazón de su nación reducido a cenizas. Pero incluso allí, en la tierra del enemigo, donde demonios alados custodiaban puertas y reyes se hacían llamar dioses, su Dios habló, no con caricias, sino con visiones que hacían temblar la cordura. Él escuchó el juicio anunciado con fuego, vio la gloria de Dios abandonar su casa con un estruendo de ruedas encendidas y criaturas imposibles. Sintió en su carne el mandato de encarnar el mensaje, mudo hasta el momento exacto, acostado sobre un lado durante días sin fin, cortando su cabello con espada y arrojándolo al viento como señal de la dispersión. Anunció el sitio y la caída de su ciudad amada con la precisión de un verdugo. Denunció la sangre inocente, la idolatría secreta, la violencia que había contaminado hasta los umbrales del templo. Pero sus palabras no quedaron atrapadas en la ruina, porque también vio lo que parecía imposible, un valle cubierto de huesos, blanqueados por el sol, resonando con el crujir de articulaciones muertas que volvían a ensamblarse, cubriéndose de carne al aliento de la palabra divina. Vio naciones orgullosas, con ejércitos incontables, arrodilladas ante un poder que no podían comprender. Vio un santuario imposible, donde la santidad de Dios no volvería a ser profanada. Vio un pueblo transformado, no por nostalgia o orgullo, sino por un nuevo corazón, grabado con leyes que no podrían olvidar. Ezequiel nos arranca la venda de los ojos, nos recuerda que el juicio es real, que Dios no se domestica ni se compra con rituales vacíos, que el fuego no perdona las mentiras, pero también nos obliga a mirar más allá de las ruinas, a preguntarnos si hay vida después del exilio, si todavía pueden hacer algo puro en el polvo del fracaso, si hay esperanza para quienes se atreven a escuchar lo que preferirían callar. Porque este no es solo su mensaje, es un espejo, un desafío, una advertencia y una promesa. Si quieres entender su visión, si quieres oír lo que dijo con su propia boca, si te atreves a descender con él al exilio para escuchar la voz que muchos han tratado de olvidar, acompáñame. Suscríbete y sigue este viaje, porque no vamos a buscar consuelo fácil. Vamos a buscar la verdad, y la verdad, como el fuego, puede destruir antes de iluminar.